Yo soy la vida. Soy el hogar de millones de seres vivos y el sustento de otros muchos millones de vidas. Mi abundancia es prosperidad, pero mi escasez puede ser mortal. Cubro la mayor parte de la tierra y mi influencia se extiende más allá. Estoy aquí desde hace más tiempo del que podrías imaginar. Pero mi mundo está en peligro. La gente debería darse cuenta y pasar a la acción para proteger mi futuro, porque vale la pena protegerme. Tu salud depende de mi salud. Tu vida depende de mi vida. Yo soy las plantas. Yo soy la vida. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hemos visto un pequeño video como introducción a este curso respecto a sanidad vegetal. Como pueden observar en la lámina, sanidad vegetal dice es esencial en la producción de alimentos y la protección ambiental. Es decir, el tema de sanidad vegetal es bastante complejo, es bastante amplio y nos pasaríamos seguramente muchas horas, muchos días, muchas semanas y hasta meses hablando de sanidad vegetal. Sanidad vegetal no es un simple curso en la que podamos hablar específicamente de un tema en concreto, sino involucra la sanidad agroalimentaria y que esto va a conllevar a la seguridad alimentaria de muchos pueblos, de muchas naciones. Este es un curso internacional y por ende vamos a hablar de una pequeña introducción a la sanidad vegetal. Esta noche vamos a definir eh, los conceptos claves. ¿Qué significa la sanidad vegetal? Hemos encontrado muchos conceptos sobre sanidad vegetal y aquí estamos considerando lo más relevantes de la sanidad vegetal y dice que es un conjunto de acciones que permiten mantener las plantas y sus productos libres de agentes dañinos o en niveles tales que no ocasionen perjuicios económicos, no afecten la salud humana o a la salud animal y no restrinjan su comercialización. Es decir, la sanidad vegetal constituye uno de los pilares fundamentales de la producción agrícola, ya que supone la defensa de los cultivos contra los daños producidos por las plagas y enfermedades que amenazan la calidad y la seguridad de nuestros alimentos. Es decir, es una disciplina que abarca un conjunto de medidas destinadas al control y prevención de plagas, malezas y otros organismos que generan enfermedades en las plantas. Por consiguiente, pues, se considera que el uso de las tecnologías que equilibren y armonicen con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y competitivo para el bienestar común en todo el territorio nacional, y esto a fin de contribuir al intercambio comercial nacional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria en armonía pues con nuestra madre tierra. En conclusión, la sanidad vegetal nos permite ejecutar acciones permanentes como registro de insumos agrícolas, inspecciones, cuarentena vegetal, vigilancia fitosanitaria, registro de productos agrícolas, programas y proyectos específicos para contribuir al estatus fitosanitario. La importancia de la sanidad vegetal. Anualmente, el 40% de los cultivos a nivel mundial se dañan debido a las plagas y esto pues genera pérdidas comerciales en productos agrícolas calculados en más de 200.000 millones de dólares anuales.
Y esto es una cifra, pues, que ha sido calculado como un dato estadístico por las Naciones Unidas, en la que manifiestan que estas plagas y enfermedades, pues, afectan a las plantas y por consiguiente atacan y ponen en peligro nuestra seguridad alimentaria. Por ende, dice que para el 2050 la producción agrícola debería aumentar aproximadamente en un 60% para satisfacer las necesidades alimenticias de la población debido a su alto crecimiento. Y en ese contexto, pues, las plantas constituyen el 80% de los alimentos que consumimos. Y este es un dato estadístico también de la FAO del 2018, ¿no? Que aún todavía, pues, se viene utilizando, ya que, como decía Malthus, ¿no? Un economista, que nuestra población crece, pues, de manera aritméticamente, mientras que nuestra economía, y cuando hablamos de economía, nos referimos a la producción nacional o la producción mundial, va en crecimiento aritmético, es decir, una, dos, tres, y la población pues va a crecer geométricamente, ¿no? Uno, dos, cuatro, 8, 16, 32, así sucesivamente. Entonces, la importancia de la sanidad vegetal no solamente habla de la sanidad en los cultivos, de la sanidad en los animales, de, que, o la sanidad propiamente referido a las enfermedades, sino se refiere pues a la seguridad alimentaria, que es lo más importante. Prueba de ello es que hoy en día vemos en cada esquina, en cada cuadra, pues, cantidad de establecimientos como farmacias, boticas, con diversos nombres, ya sean nacionales o nombres internacionales. Es decir, ha imperado, pues, las cadenas, las transnacionales, ¿no? Que venden medicinas, inclusive no solamente para controlar el malestar, sino también dice, pues, para generar de repente algunas mejoras en el tema nutricional de las personas. Hoy en día son pocos los lugares o los establecimientos donde se venden productos orgánicos que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud. Ya decían nuestros filósofos, ¿no? En la era pasada, en el siglo pasado, haz de tu alimento tu medicina y de tu medicina tu alimento. O sea, se referían claramente que una planta o que consumir una verdura o que consumir una fruta podría ser no solamente tu alimento, sino también podría ser tu medicina. Como hoy en día consumimos el limón, consumimos la naranja, porque tiene vitamina C. Es decir, aparte de que nos esté alimentando, puede ser una medicina que nos esté contribuyendo también con la vitamina C, ¿no? Y nos proteja de las enfermedades. Por ejemplo, el ajos es un bactericida muy, muy potente. La miel de abeja, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente se referían pues a que la seguridad alimentaria no debería pues ser perjudicado de esta manera. Hoy en día con el uso de los plaguicidas, con el uso indiscriminado de los fertilizantes comerciales, sintéticos, pues hemos degradado no solamente el medio ambiente, sino hemos afectado, ¿no? El consumo de nuestros alimentos. Por eso es importante hablar de sanidad vegetal y como les dije al inicio, esto constituye un tema muy importante y que no solamente debe ser teórico, sino debe ser plasmado por cada uno de nosotros en cada una de las labores agrícolas que realizamos a diario en el campo. Por ende,
Es importante la sanidad vegetal para todos aquellos que trabajamos en el campo y las pérdidas económicas que generan estas plagas, estas enfermedades, pues son inmensas, ¿no? Y se calculan pues en millones o billones de dólares anualmente. La importancia de la sanidad vegetal. El incremento sustancial del comercio, ¿no? Que se ha venido dando con los tratados de libre comercio que han sido firmados pues por nuestros países con otros países, ha generado el movimiento masivo pues de ingreso y salida y de productos e insumos agrícolas y los viajes internacionales, ¿no? Han generado que se potencie el riesgo de la propagación de plagas y enfermedades de las plantas en otras áreas geográficas, porque las enfermedades también se trasladan a través de los seres humanos, a través de los animales, a través de los productos, ¿no? Como por ejemplo, ingresamos a a una granja, a un corral donde se crían, por ejemplo, cuyes, por ejemplo, vamos, el ser humano, mientras no desinfecte sus zapatos o no tenga la protección adecuada y de por sí solo ya está llevando, por ejemplo, salmonela. Y esa es una de las formas como estas enfermedades se han venido propagando, ¿no? Entonces, el comercio de productos agrícolas se triplicó durante la última década con un valor estimado, pues, de 1.7 billones de dólares. Y estas cifras van creciendo, pues, a lo largo de los años. En virtud de ello, y de ser un tema, pues, no solamente nacional, sino internacional, las Naciones Unidas han declarado como Día Internacional de la Sanidad Vegetal el 12 de mayo de cada año. Y, y este año, pues, estamos cercanos ya, estamos en vísperas, no prácticamente ya estamos ingresando al mes de marzo y próximamente seguramente celebraremos el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, pero con cifras totalmente negativas, con cifras que deben llamarnos a la conciencia, porque ese fue el objetivo, ¿no? De las Naciones Unidas, de crear el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, ¿no? Que se hizo en el año 2020, a fin de crear conciencia mundial sobre el hecho de que la protección de la sanidad vegetal puede ayudar a proponer el fin al hambre, ¿no? Y a que nuestros recursos naturales y a potenciar el desarrollo económico. Es así que para el año 2023, el lema que se estableció por la ONU o por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, se denominó pues unas plantas sanas pueden ayudar a poner fin al hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y potenciar el desarrollo económico. Por ello, resulta importante conocer que, pese a las diversas situaciones sanitarias y contextos económicos que ha atravesado el Perú en los últimos años, la agricultura ha permitido proveer de alimentos a millones de consumidores peruanos y evitar la hambruna en el país. Bajo ese contexto también, en nuestro país, el SENASA ha mejorado las técnicas de producción de más de 73 millones, mil productores de la agricultura familiar a través de las escuelas de campo. Y a esa tarea nos venimos sumando nosotros también como Campo Verde, porque no solamente es llevarle teoría a la gente, sino también es enseñarle en campo, enseñar a nuestros productores, enseñar a nuestros extensionistas, darle asistencia técnica. No significa solamente enseñarle a cómo fumigar sus cultivos, sino a estrechar vínculos nuevamente de amistad con nuestra tierra, con nuestras viejas prácticas agrícolas,
que nos han legado nuestros antepasados, de tal manera que podamos implementar las buenas prácticas agrícolas para la cosecha de alimentos sanos e inocuos. Como indica el lema de la FAO, pues a través de la sanidad vegetal también podemos proteger el medio ambiente, teniendo en cuenta que durante el año 2022 se ha logrado atender más de 101.000 hectáreas con controladores biológicos, un método de control amigable con el ambiente, ya que se viene utilizando en todos los departamentos de nuestro país y seguramente en las regiones vecinas también, donde muy bien pues tienen una institución dedicada, así como el SENASA, a hacer este trabajo de sanidad vegetal, o como el INIA, ¿no? Que viene trabajando pues en mejorar la calidad, mejorar genéticamente, ¿no? Cada uno de nuestros cultivos en el Perú. Estas y otras medidas fitosanitarias han posicionado por lo menos a nuestro país como el primer exportador de arándanos, por ejemplo, de uvas, seguido de las exportaciones de palta, mango, así como de otros productos agrícolas que siguen abriendo paso en diversos mercados internacionales. Además, se ha logrado, pues, que año tras año pequeños productores de mango y palta se involucren en la cadena agroexportadora y puedan mejorar sus condiciones económicas y la calidad de vida de sus familias. Por otro lado, un ejemplo claro es que para la producción de palta en el Perú, el SENASA ha certificado a más de 6.000 predios, de los cuales el 88% corresponde a la agricultura familiar, una situación que permite que alrededor de 5.000 familias productoras generen anualmente pues sus ingresos como resultado de la agroexportación de esta fruta. Finalmente diremos que las plantas pues son vida, de ellas dependen el 80% de los alimentos que comemos y el 98% del oxígeno que respiramos. Y que por otro lado los viajes y el comercio internacional se encuentran asociados a la introducción y la propagación de plagas vegetales. Las especies plagas invasoras son uno de los principales motores de la pérdida de la biodiversidad y amenazan la delicada red de vida que sustenta nuestro planeta. Las plagas y enfermedades también se han asociado con el aumento de las temperaturas que crean nuevos nichos que para que las plagas colonicen y se propaguen. En respuesta, pues se podría aumentar el uso de plaguicidas, lo que perjudica pues los polinizadores, que son los enemigos naturales de las plagas y los organismos cruciales para un medio ambiente sano. Es esencial proteger la salud de las plantas fomentando prácticas respetuosas con el medio ambiente como la gestión integral de plagas, las normas internacionales para las medidas sanitarias aplicables al comercio, también que ayuden a prevenir la introducción y la propagación de plagas de plantas a través de las fronteras. Por ello es que en sanidad vegetal vamos a hablar del manejo integrado de plagas y enfermedades en diversos cultivos, ya sean frutícolas, hortícolas, eh, forestales inclusive, o cultivos andinos. ¿Cuál es la función del Estado respecto a la sanidad vegetal? En el Perú, y creo que en el mundo, hay organismos reguladores de la sanidad vegetal y consecuentemente pues tienen un trabajo destinado, tienen un trabajo ya creado por ley, y esto es en general investigar plagas y enfermedades, hace inspección de productos, controlar el uso de pesticidas, determinar medidas de protección fitosanitarias, expedir permisos de exportación y certificados fitosanitarios. En nuestro país, a través del SENASA,
Se mantiene un sistema de vigilancia fitosanitaria y sanitaria que protege al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentren en el Perú, además de un sistema de cuarentena de plagas vegetales y animales en lugares donde existe operaciones de importación. Asimismo, una de las tareas principales del SENASA es prevenir, diagnosticar, controlar y erradicar las enfermedades de los animales y las de ese origen transmisibles al hombre, así como las plagas y enfermedades que afectan a los vegetales, implementando y promoviendo las acciones sanitarias y fitosanitarias en todo el país. En síntesis, pues, el SENASA es responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamenten la producción, orientándole hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal. El ICA, por ejemplo, es el Instituto Colombiano Agropecuario, ¿no? Y es responsable de las negociaciones de los acuerdos sanitarios y fitosanitarios bilaterales o multilaterales que permiten la comercialización de los productos agropecuarios en el exterior. Y hemos tomado como ejemplo esta importante labor que a través de una resolución 740 del 2023 que expidió, logró prohibir de manera inmediata el uso del fipronil y mitigar los efectos adversos en los polinizadores por la mala utilización del pesticida en escenarios agrícolas. Sin embargo, este producto, por lo menos en el Perú, no está prohibido, no está restringido, sino se viene utilizando, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los países de Europa y en otros países de la región, como Colombia, está prohibido no solamente el fipronil, sino el metomil, el oxamil, el, clori, el clorifos, los glifosatos, mancozeb, entre otros productos que generan daños irreparables al medio ambiente. Sin embargo, en el Perú, pues, todavía se sigue utilizando, no se ha regulado de manera muy eficiente el uso de estos productos prohibidos. El fipronil, cuyos nombres comerciales son el Regen, el Avatros, el Bemol, el Bliss, tiene muchos nombres, ¿no? Comerciales, se han venido, pues, o se vienen utilizando en el Perú. Y estos productos han causado serios daños. Algunos blancos biológicos, por ejemplo, en el arroz, ¿no? El cucar, en el algodón, el picudo, en la papa, el gusano blanco, ¿no? Se utiliza para exterminar a estas plagas, pero que sus efectos adversos son dañinos no solamente para la naturaleza, la tierra, el medio ambiente, sino, como decíamos inicialmente, han atentado contra los polinizadores, ¿no? Que son uno de los amigos de la naturaleza que nos han ayudado desde, desde el inicio, diríamos, de la tierra a polinizar muchos cultivos. ¿Qué afecta la sanidad en los cultivos? Tenemos los factores abióticos y así como también los factores bióticos. El suelo es muy importante en la sanidad vegetal y del suelo, pues, de la salud del suelo depende, pues, la sanidad de nuestros cultivos. Los factores ambientales como la humedad, la temperatura, la luz, los nutrientes
hasta el pH del suelo son importantes y son parte de los factores abióticos que afectan la sanidad en los cultivos. Y dentro de los bióticos vamos a encontrar a las plantas parásitas también, a las malezas, vamos a encontrar a los hongos, a las bacterias, a los virus, a los nemátodos, a los insectos, ¿no? Entonces, tenemos esos dos factores que afectan gravemente a la salud de nuestros cultivos. Decíamos que el pH del suelo era uno de los factores importantes para la sanidad de nuestros cultivos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos observar en la lámina la hernia de las crucíferas, ¿no? Este es un hongo, la plasmodipodia, que va a afectar bastante, ¿no? Y que su severidad depende al pH del suelo. Si el pH es cercano al 5.7, ¿no? Entonces va a ser mayor la severidad. Y si el pH es entre 5.7 a 6.2, entonces el desarrollo de eh, de este hongo, pues decae, ¿no? Decae, se mantiene. Se inhibe completamente solamente cuando el pH, pues, pasa del pH neutro del 7.8. Entonces, es importante la salud de nuestro suelo, el pH de nuestro suelo, y para ello, pues, debemos hacer también un análisis de suelo completo para determinar en qué pH de suelo, pues, vamos a instalar un cultivo. Efecto de la nutrición de la planta. De la salud de nuestras plantas también depende la incidencia de las enfermedades. La nutrición afecta la velocidad de crecimiento y desarrollo de la planta y la rapidez para defenderse. Es decir, una planta bien nutrida, bien desarrollada, pues va a tener las defensas adecuadas para defenderse de las enfermedades, de las plagas, ¿no? El potasio, por ejemplo, disminuye la severidad de muchas enfermedades. Por ejemplo, la roya del tallo del trigo y la pudrición del tallo del maíz, ¿no? En altas concentraciones aumenta la severidad de los nemátodos. O la abundancia del nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es el macroelemento que mayormente necesita nuestra planta. Y el incremento del nitrógeno, pues, o el nitrógeno adecuado, incrementa el crecimiento de nuestras plantas, ¿no? Hace que nuestras plantas sean más suculentas, plantas más apetecidas también, ¿no? La prolongación y genera la prolongación de la fase vegetativa. Y son en estas etapas donde las plagas encuentran pues mejor alimento para atacar a nuestras plantas, a nuestros cultivos. El efecto de la nutrición de la planta pues depende mucho, depende mucho de qué cultivo estemos instalando y qué plagas pueden atacar y a qué nivel debemos fertilizar a nuestras plantas y cómo podemos protegerla. Los efectos de los niveles del nitrógeno y el potasio en la severidad, como podemos ver en el cuadro, tenemos a los patógenos y tenemos el el nivel bajo del nitrógeno y en el nivel alto del nitrógeno. Los patógenos obligados, ¿no? Atacan, por ejemplo, cuando el nitrógeno es
es alto, es elevado. Pero cuando el nitrógeno en la planta es bajo, la incidencia del daño es menor. El daño, es decir, la planta puede soportar y puede resistir a la enfermedad. En en los niveles bajos de potasio ocurre ya lo contrario, ¿no? Si el nivel es bajo en potasio, entonces el daño es más severo. Pero si el potasio es alto, el daño es menor. Mientras que en los patógenos facultativos, el fusarium, por ejemplo, o la alternaria, si tenemos un nivel bajo en nitrógeno, vamos a tener una incidencia alta o un daño más severo. Mientras que si el nitrógeno es bajo, entonces vamos a tener menor resistencia a la enfermedad, ¿no? Y en el potasio, igual, ¿no? Si es bajo, es mucho más severo, y mm, si es alto, es más resistente. Las causas más comunes del crecimiento deficiente de las plantas y de la destrucción de cosechas, por supuesto, son las enfermedades, el clima, las malezas y las plagas. Ellos son los que atacan, ¿no? Son los que atacan a nuestras plantas y son las, los principales causantes de las grandes pérdidas económicas y de que mucha gente pues se quede sin alimentación, es decir, atenta contra la seguridad alimentaria. Una plaga agrícola. ¿Qué es una plaga agrícola? No es cualquier insecto simple, no es cualquier avispa. Las plagas agrícolas son poblaciones de un organismo que pueda reducir el rendimiento o la calidad del cultivo en un nivel que afecte el rendimiento económico. Cuando hablamos de plagas agrícolas, nos vamos a referir a una población de insectos, de ácaros, ¿no? Que van a atacar masivamente a nuestras plantas y generan un daño que se convierte finalmente, pues, en grandes pérdidas económicas. ¿Y qué son las enfermedades agrícolas? Son las respuestas de los tejidos vegetales a los microorganismos fitopatógenos o a factores ambientales alterando la función, la forma o la estructura de la planta. Es decir, son las quejas de nuestras plantas, son el lloriqueo de nuestras plantas, son las que nos avisan de que está, de que estamos teniendo problemas serios, ya sea por falta de fertilización, por ataque de plagas o de efectos climatológicos, ¿no? Que están alterando, pues, el normal desarrollo, el crecimiento de nuestras plantas. A eso llamamos las enfermedades agrícolas. Los niveles de daños económicos y los umbrales de daños. ¿Y qué son los niveles de daño económico? Es la densidad poblacional de la plaga o el nivel de daño en un cultivo donde hay pérdidas económicas, mientras que el umbral económico o el umbral de decisión es la densidad poblacional de la plaga donde el productor debe iniciar la acción del control para evitar que la población pues sobrepase el nivel de daño económico en el futuro, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro donde la densidad de la población
¿no? En el tiempo, vemos pues que sube y baja, y va subiendo y va bajando, ¿no? Y en algunas veces pues llega hasta el umbral, hasta el, hasta el umbral de decisiones. Y el problema ya ocurre cuando, cuando el nivel de daño económico, pues em, esta plaga o esta enfermedad llega a esos niveles, a ese tope. Entonces no podemos permitir, ¿no? Solo debemos tener un, un margen de control, un nivel de control y no debe sobrepasar en los cultivos, pues, a este umbral de decisión. Si es que ya pasa y se acerca al siguiente nivel, significa, pues, de que ya estamos hablando, nos estamos acercando a grandes pérdidas económicas que van a afectar a nuestros cultivos. Por ejemplo, en algunos cultivos, como el arroz, por ejemplo, las plagas atacan pues en las diferentes etapas fenológicas y que las muestras que nosotros realicemos en campo tienen un nivel de decisión. Por ejemplo, en plántulas no no debemos pasar al 5% en un área de 2 metros cuadrados, ¿no? Si es menor a 5%, entonces no resiste o no reviste una plaga de importancia. Pero si es mayor o es igual o mayor al 5%, entonces significa pues de que estamos frente a una plaga que nos está invadiendo y que ya es de importancia económica. De igual manera, ¿no? En la Spodoptera, por ejemplo, a un 25% en 2 metros cuadrados significa pues de que estamos frente a una plaga y que debemos tomar una decisión rápida, oportuna, puesto que esto ya pasó los niveles de decisión, ¿no? En nuestro muestreo, si es el 20% por decir, entonces podemos dejar, ¿no? Que la planta pueda resolver su problema y que pueda resistir fácilmente al ataque de estas plagas. En la etapa, por ejemplo, del crecimiento, del macollamiento, la floración, hay plagas pues que van a afectar en esos niveles, en esas etapas de vida de la planta. Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? En caso de los chinches, por ejemplo, entre 20 a 10 fases por red, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los niveles de decisión. Si nosotros llegamos a ese nivel, tenemos que adoptar ya decisiones importantes respecto al tema de control de estas plagas. De igual manera, pues, se hacen en los demás cultivos, ¿no? Como en las crucíferas, por ejemplo. Aquí tenemos las etapas fenológicas en el tema de semillas, de semillero, por ejemplo, en la preformación de las cabezas, por ejemplo. Hay plagas que se encuentran, larvas, por ejemplo, de 4 a 9 larvas por muestreo, ¿no? En 10 plantas en sitio, entonces ya nos va a hablar de los niveles de decisión que nosotros debemos adoptar. La medición de las enfermedades por plagas. En sanidad vegetal tenemos dos puntos claves, que es el porcentaje de incidencia y el porcentaje de severidad, ¿no? Y aquí vamos a hablar de cuántos individuos están afectados, ¿no? En la incidencia, en el porcentaje de incidencia, en el número de plantas, ¿no?
sobre el total de plantas evaluadas, mientras que en la severidad, ¿qué tan afectados están? ¿No? Eso ya es un tema más subjetivo, ¿no? O sea, estamos en una escala subjetiva y se adapta pues a cada caso particular, ¿no? O sea, qué tanto se ha dañado, ¿no? Y en la incidencia, pues, estamos hablando de la cantidad, ¿no? Cuantitativamente, ¿no? Y en la severidad estamos hablando cualitativamente. La cuantificación de la severidad, por ejemplo, en el tema de roya del café, en cada planta se elige al azar 3 ramas, las cuales deben corresponder a la parte baja, media y alta del árbol, ¿no? Recolectándose un mínimo de 10 hojas de café, tratando de rodear toda la copa del árbol, y vamos a hacer las evaluaciones de de esta enfermedad, ¿no? Vamos, por ejemplo, en el grado 1 de la calificación, vamos a encontrar, pues, a 0 significa que es sano o sin síntomas visibles. Pero si encontramos una mancha, entonces ya estaríamos hablando de síntomas visibles, llegando de 1 a 5% de área total sana. Si ya son 2 las manchas, entonces empiezan a unirse, llegando a ocupar el 6 al 20% del área sana. En 3 las hojas comienzan a negrosarse de manera muy notoria, afectando el 21 al 50% del área sana. Y si es 4, pues es mayor al 50% del área foliar, y esto se encuentra afectada, ¿no? Totalmente. Entonces, el grado de calificación de la roya amarilla, ¿no? Por ejemplo, se mide de esta forma, ¿no? Ese es en cuanto a la cuantificación de la severidad de un daño, ¿no? Ahora, respecto al monitoreo, hay algo muy importante, ¿no? Como dice, saber buscar y saber cuándo buscar. Debe ser frecuente según el estado fenológico del cultivo. Debe orientarse no solo a reconocer la plaga o la enfermedad, sino a reconocer el estado más susceptible de las plantas y de las plagas y enfermedades. Por ello es importante llevar un registro, ¿no? De cada eh, estado o de cada etapa de vida de la planta. El objetivo, obviamente, va a ser buscar el control eficiente y el menor impacto ambiental y económico a nuestros cultivos. Por eso es importante, ¿no? Saber buscar y saber cuándo buscar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del gorgojo de los Andes en papa, por ejemplo, no vamos a buscar, pues, en el día. Por ejemplo, el gorgojo ataca en las noches, ¿no? Empieza a comer pues las hojas de las plantas en las noches. Entonces, ¿y en qué etapa también, no? Entonces, las plagas y las enfermedades saben dónde y cómo y cuándo atacar. Entonces, nosotros debemos estar también atentos, ¿no? Saber buscar y saber cuándo buscar. De igual manera, vamos a hablar del MIPE, ¿no? El manejo integrado de plagas y enfermedades. Otros lo llaman manejo integrado de plagas, otros de plagas y enfermedades. Bueno, son conceptos que cada uno maneja. No hay una verdad sobre esto. Lo importante es el manejo integrado de plagas y enfermedades, a lo que nos vamos a referir, ¿no? Y cuando hablamos de estas plagas y enfermedades, vamos a hablar de un conjunto de estrategias que podemos adoptar
en el control, en el manejo y en la erradicación de estas plagas, ¿no? Vamos a reunir las ventajas de los diferentes métodos de control de acuerdo a las condiciones específicas de cada cultivo. Vamos a sacar lo mejor de cada uno de ellos para, ¿no?, contrarrestar a estas plagas y enfermedades. Entonces, el manejo integrado de plagas es importante y no es genérico, sino es específico por cada cultivo y por cada etapa fenológica o por ciclo de vida de la planta. Perdón, por la edad del cultivo de la planta. Y supera, pues, esta definición el viejo concepto de erradicar o exterminar microorganismos o insectos de cultivo, buscando más bien mantenerlos en un nivel de población que no ocasione daño, ¿no? Muchas veces se veía a nuestros agricultores, a los productores, apenas pues aparecía algunos signos de algunas plagas y agarraban su bomba de mochila y empezaban a fumigar a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, algunas plagas también hacen resistente a los cultivos. Los cultivos tienen también defensas, tienen cómo protegerse, pero para ello lo que necesitan, pues, es la alimentación, es la fertilización, es como el ser humano, ¿no? Cuando está bien alimentado, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente va a ser atacado por las enfermedades, como en la época de pandemia. Muchas personas que estaban bien alimentados pudieron resistir al virus del COVID-19, pero aquellas que no, así estuvieran gordas, pues ya no están con nosotros, ¿no? Han sucumbido a la enfermedad o, o tenían una debilidad y se enfermaban, pues, de repente, una simple gripe y terminaban, pues, complicándose. O como el tema del SIDA, ¿no? Que es un virus, pues, que ataca las defensas y cuando la persona ya, pues, está indefensa, muere pues por cualquier otra enfermedad, aunque sea por una simple gripe. No muere tanto por el SIDA, sino el SIDA se encarga pues de debilitarlo, de atacar sus defensas, ¿no? Igual son en las plantas, ¿no? Si no están bien alimentadas, no están bien nutridas, no están bien manejadas, entonces pues van a sucumbir a las enfermedades y a las plagas. Entonces el manejo integrado de plagas y enfermedades es una estrategia bien importante, ¿no? Ah, que se debe hacer con bastante inteligencia, con bastante conocimiento. Y dentro de este manejo integrado de plagas y enfermedades, vamos a encontrar pues algunos controladores, ¿no? Algunas formas de control. Por ejemplo, el control etológico, ¿no? Basado en, en lo que le gusta al enemigo, ¿no? Basado en la debilidad del enemigo. Si al enemigo, a este insecto, pues le atrae, por ejemplo, el color amarillo, entonces se ponen plásticos amarillos, ¿no? Con presencia de aceite, de cera, ¿no? Con olores, con hormonas, ¿no? Para que se queden pegados y a través de eso, pues, se hace la eliminación física de esos insectos plagas. O se ponen trampas, por ejemplo, ¿no? Mientras que el control químico, pues, va a estar referido al uso de insecticidas enemigos, ¿no? De las plagas. Y estos, pues, nos están trayendo de alguna manera el efecto secundario que son el debilitamiento de nuestros suelos, el debilitamiento de nuestras plantas, la contaminación medioambiental, o sea, los efectos negativos son fuertes. Mientras que el control legal es un conjunto de normas, ¿no? Normas que, que establecen mecanismos de control, ¿no? De ingreso de plagas o frutas con plagas,
o disposiciones sanitarias frente a frutas con plagas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la mosca de la fruta, etcétera, ¿no? El control cultural ya está referido pues al retiro de malezas, al sistema de poda de crecimiento, a la poda sanitaria, ¿no? De limpieza, etcétera, ¿no? Y el fitomejoramiento pues a los estudios genéticos que se puede hacer a la planta, ¿no? Pero lo más importante aquí es el control biológico, ¿no? Y el control biológico parte parte de un dicho, ¿no? Que todo ser humano, que todo microorganismo tiene un enemigo, que todo ser vivo tiene un enemigo, perdón, ¿no? Entonces se utiliza inteligentemente al enemigo para atacar a esta plaga, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de control biológico, ¿no? Como les decía, es la utilización de los enemigos naturales de las plagas para mantenerlas por debajo del umbral del daño económico, ¿no? Cómo estas aves se alimentan de estas larvas, por ejemplo, ¿no? O como la mariquita, ¿no? Como las tricodermas, por ejemplo. Entonces, el control biológico es el uso de enemigos naturales de las plagas para, pues, mantenerlos por debajo del umbral de daño del que ya habíamos hablado en un cuadro anterior, que erradicar no vamos a poder erradicar, pero sí tenemos que mantener por debajo de los niveles de daño económico, del umbral del daño económico. Y aquí tenemos a los entomopatógenos, ¿no? Alguien pues descubrió que esta larva era infestado por un hongo y se dedicó a estudiar este hongo y consecuentemente pues, ¿no? Hoy en día pues se utiliza, ¿no? Para liberar en los campos y de tal manera, pues, contrarrestar, ¿no? A estas larvas que son causantes de los daños económicos a nuestras plantas, ¿no? Los depredadores, ¿no? Son los enemigos naturales, como podemos ver en la imagen, ¿no? Una mariquita comiéndose, alimentándose, ¿no? De los pulgones, por ejemplo. Y los parasitoides, los tricogramas, ¿no? Que depositan pues su huevo sobre el, sobre el huevo pues de las plagas larvas, y cuando eclosionan pues estos terminan siendo pues alimento, ¿no? De estos parasitoides. Mira, en el año 1969 un estudioso, un señor, ¿no? Nos hablaba de la teoría de la trofobiosis. ¿Y qué es la teoría de la trofobiosis? Es una planta, dice que una planta bien nutrida tiene pocas probabilidades de ser atacado por plagas y enfermedades. Lo que hace un rato hablábamos, ¿no? Que una persona bien alimentada va a ser bien difícil, ¿no? Que se enferme. De igual manera, una planta bien nutrida tiene pocas probabilidades de ser atacada por plagas y enfermedades. Y estas plagas y enfermedades, pues, se encuentran en condiciones, sobre todo desfavorables, ¿no? Para, para la planta. Y, y estas condiciones, pues, son favorables para las plagas y pueden atacar fácilmente. Entonces, las plagas y enfermedades van a encontrar condiciones favorables en el desequilibrio de los procesos vitales de las plantas. El,
estímulo de la formación de proteínas a partir de la corrección de carencias nutricionales, especialmente de los elementos menores, contribuyen al buen funcionamiento de las enzimas. Muchas veces solamente nos enmarcamos en dotarle de macronutrientes a nuestras plantas y nos olvidamos de los micronutrientes, ¿no? Cuando los micronutrientes son también los que aportan, ¿no? Eh, algunas defensas a nuestras plantas, como el manganeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la teoría de la trofobiosis está referido a mantener bien nutrida nuestras plantas para que sea menos probable que las plagas y las enfermedades lo ataquen y por ende, pues nuestras inversiones no se vayan pues al barranco, no se vean mermados y que nuestra seguridad alimentaria no se vea atentado fuertemente. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por prestarnos su valioso tiempo para hacer una pequeña introducción a la sanidad vegetal. Como les decía, es un tema muy importante y vamos a continuar en la próxima sección hablando pues propiamente del control de plagas y enfermedades en cultivos específicos, en frutales y en especies forestales. Que tengan muy buenas noches. Les agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.